Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a su podcast Vamos a lo Seguro. Y hoy vamos con el episodio número 26 y tenemos hoy con nosotros nos acompaña una persona muy especial, tanto para Miguel Exacto. como para mí. Y vamos a hacer la introducción de la siguiente manera. En el año 90, cuando yo acababa de entrar en ese año a la Universal de Seguros, tuve la fortuna de entrar al departamento de reaseguro de la Universal de Seguro como parte de un programa de entrenamiento gerencial. Yo tenía en esa época 21 años. Y la persona que estaba encargada de mi entrenamiento me estaba explicando las características de la actividad aseguradora. Y así como era una actividad muy técnica y con muchas particularidades de índole técnico, también puso de relevancia lo importante que eran las relaciones personales y las relaciones interpersonales en el negocio de seguros. Y entonces él procedió a ir como leyéndome una cartilla de quién era quién en el sector seguro. El who's who, como se dice. Y entonces me iba dando los nombres de las personas que uno tenía que conocer en el sector. Y al momento, él fue dándome varios nombres y al momento, antes de dar el nombre del invitado de hoy, yo siempre digo que como que él hizo una pausa y creó como un ambiente, una antesala casi como de que el nombre que iba a dar era como una leyenda, y realmente era como una leyenda. Yo lo sentí así. Yo con 21 años, yo sentí que lo que me estaban describiendo era una persona realmente como legendaria, hasta con un aura de misterio, de grandeza. Y hoy en día tengo la dicha de poder decir que ya con 57 años, pues esa persona que me describieron de esa forma tan especial en ese momento, pues yo puedo decir que es mentor, es amigo, es hermano. Y me da muchísima satisfacción poder tener con nosotros al señor José Mayén, como mucha gente le llama Hochi. Y yo siempre le he dicho Mayén. Mayén. Bueno, en seguro decimos Mayén. Exacto. En otro ámbito, pues siempre dicen Hochi Mayén. Por mi parte, puedo decir que yo conozco a José Manuel Mayén, Loro Malen, como lo decimos mucho, desde el año 1977. Pues, Estaba Mayén con todo el cabello negro. Yo tenía cabello. un bigote Teníamos poblado. bigote muy poblado. Yo me acuerdo del bigote y de un Capri Classic negro. Negro. Yo llegué a manejar Mayén. ese Capri Classic. Un Capri Classic. Exacto, así es. Y desde esa época, señores, tenemos esta relación, tanto Garrigó como yo, al que mucha gente ha denominado como el sensei, el gurú, la persona que hay que ir a consultar cuando hay situaciones. Y ese es José Manuel Mayén. Así es. Bueno, la verdad es que para mí es un gran honor de estar aquí en Vamos a lo Seguro. Ustedes me han honrado, realmente los años han pasado. La amistad nuestra es una amistad, más que una amistad, es una hermandad. Y eso es algo que yo valoro y aprecio mucho más que cualquier cosa en la vida. Yo creo que el tener dos personas como ustedes cercanas a mí me ha ayudado mucho en la vida y me ha sumado mucho en todos los aspectos de mi vida personal, mi vida emocional y definitivamente en el último tiempo en mi vida emotiva realmente. Ustedes han sido los dos pues parte instrumental de eso. Yo creo que ustedes son dos grandes profesionales, dos personas que definitivamente han escalado profesionalmente a base del esfuerzo de cada uno de ustedes en todos los aspectos de la vida del negocio de seguro. Y yo eso
es algo que los pongo siempre como ejemplo. Gracias. No, gracias. Gracias a ti. Bueno, realmente Mayén es un hombre polifacético a nivel empresarial, en donde, bueno, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que Mayén fue el artífice, el responsable de romper con ese maleficio de la estrella y ganar el campeonato. Ay, gracias, Villa, gracias. Además de pelota, Mayén está en otros negocios, muchos negocios, múltiples negocios. Pero el que le apasiona, yo le puedo decir, es el seguro y el aseguro. Ese es su negocio, ese es el negocio que a José Mayén le apasiona. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar de algo en el cual Mayén tuvo una participación estelar y fue a raíz de la ley 126 de seguro, la que está antes de la 14602, establecía que el 30% de los excedentes del aseguro debía reasegurarse localmente. Y Mayén le tocó dirigir la primera reaseguradora nacional. Se llamaba Reaseguradora Nacional. Renasa. Renasa, del Grupo Financiero Nacional. Y pues después pues se expandieron a otras playas, como dicen los músicos. Y quisiéramos hablar con Mayén con un tema que está muy, vamos a decir, muy caliente en el mercado asegurador. Y es que la Superintendencia de Seguros ha despertado en un letargo que tenía de varias décadas y está solicitando a las compañías de seguros el cumplimiento cabal de la ley en lo que tiene que ver con la contratación del reaseguro y específicamente lo que tiene que ver con el seguro catastrófico. Y quisiéramos de Mayén conocer las razones de por qué es necesario que en el sector asegurador tengamos que contratar esas coberturas catastróficas y en qué consiste esto. Sí. Realmente es una pregunta muy, muy amplia, muy difícil. Yo voy a tratar de resumir para que todo el mundo pueda entender en parte si se quiere en ese sentido. Lo primero es que el país tiene acumulaciones de seguro. Lo segundo es que el país está expuesto a exposiciones catastróficas, le hace ciclón, le hace terremoto, le hace inundación, le hace eventualmente motines como hemos tenido en el pasado. Yo creo que esos son los 4 riesgos principales que pudiéramos decir. Entonces, ¿por qué la necesidad de cobertura catastrófica? Porque yo puedo medir mi exposición individualmente, pero la conflagración, o sea, la afectación de muchos riesgos en un solo evento, en un mismo evento, en un momento dado, tengo que buscar lo que yo llamo la parte horizontal. Realmente yo tengo que buscar la manera de cómo protegerla adecuadamente. Si se puede llamar adecuadamente, porque uno se lleva y se topa con muchas exposiciones que realmente uno nunca pensó. Ejemplo, la inundación de hace 2 de noviembre. Aquí, básicamente era algo que era inmejorable, era algo impensable en ese sentido. El terremoto del 10 de enero de Haití del 2010 básicamente era algo que era impensable, o sea, algo que realmente históricamente no había habido y esa falla no se conocía realmente. Entonces, cualquier cosa que uno haga, pues definitivamente que son puntos importantes, pero que tienen que tomar en consideración ciertas subjetividades. Y esa es una gran realidad. Por esa razón es que necesitamos comprar cobertura de protección, no solamente vertical, que sería el reaseguro proporcional o reaseguro por riesgo, sino el reaseguro de conflagración, que es el de acumulación catastrófica. Exacto. Mayén, una cosa, tú que has estado conoces muchos mercados, o sea, conoces el mercado puertorriqueño, mercado dominicano, conoces el mercado centroamericano, el mercado de Haití. O sea, si tú fueras a decir
algunas características del mercado dominicano que lo pudieran diferenciar de otros mercados o qué particularidades tiene nuestro mercado? No solamente en términos de, bueno, de exposición a riesgo, etcétera, sino características propias de las Sí. aseguradoras, la capacidad de la gente, Yo etcétera. creo que es muy importante primero exponer que realmente nosotros tenemos una geografía bastante privilegiada, en el sentido de que tenemos las mayores elevaciones del Caribe, tenemos un ámbito territorial que si fuéramos a tomar la isla completa, incluyendo Haití, seríamos casi 70.000 kilómetros cuadrados, y básicamente nosotros que somos 48.000 y pico de kilómetros cuadrados. Entonces, eso ayuda en el sentido de que hasta ahora, las probabilidades de que un huracán entre por el sur y llegue al norte con la misma intensidad, pues son muy reducidas. Eso ayuda mucho y hay... ¿Cuáles son los problemas que uno realmente, hasta hace poco, era una ciudad que era muy horizontal? Ahora no hemos constituido en una ciudad con grandes rascacielos, uno se sube en una avioneta y ve Sí. lo importante, no solamente de este lado, sino uno va del lado del Ensanche Osama y la zona oriental y va a encontrarse con unas construcciones nuevas que son realmente impresionantes. Y luego las situaciones que tenemos de las grandes concentraciones en exposiciones en la zona de Bávaro, donde hay 70 y pico mil habitaciones, en un radio de quizás, cuando uno lo mira linealmente, son quizás 60 kilómetros, que constituye toda una gran zona. Y a pesar de que ha ido cambiando, las construcciones que se hicieron en aquel entonces eran construcciones muchas sobre cana, Ujú. con techos de cana, etcétera, que realmente uno tiene una vida útil, porque Sí. la cana hay que cambiarla cada cierto tiempo, y dos que básicamente daban una gran exposición. Además de la cercanía frente al mar, o sea, el viento frente al mar en ese sentido. Yo creo que esas, si podemos hablar, son las principales. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos varias zonas turísticas con exposiciones que están diseminadas, Puerto Plata, ahora Pedernales, tenemos la zona de Bávaro, Punta Sí. Cana, Ubero Alto y ¿cómo se Terrena, llama? la terrena. Terrena, las terrenas en una gran concentración con una exposición grande en el aspecto de terremoto, porque por la fosa de Milwaukee que está ahí básicamente en ese sentido. Pero yo creo que lo más importante, además de eso, es que las construcciones que tenemos a nivel de las grandes urbes son construcciones mayormente de concreto armado. O sea, no Exacto. concreto armado, sino sólidas, es decir, Sólida. sea de blog, De concreto blog, armado, varilla. ese Sí. tipo de cosas. Yo creo que esas son cosas importantes que hay que tomar en consideración. Me preocupa mucho las estructuras verticales que se han producido, quizás, y ahí es donde ustedes como intermediarios tienen que cumplir su función, en necesariamente eh, vender o hacer, vamos a ponerlo de otra manera, o hacer que los usuarios de seguro, o sea, los que tienen exposición, realmente compren las protecciones adecuadas. No se vayan solamente por el Claro. aspecto del costo, sino Claro. las protecciones adecuadas en ese sentido. Yo creo que esa es la parte más importante. Está bien. Sí, Está bien. así es. Mayen, este, para los que nos ven y nos escuchan, es importante que uno pueda ver las experiencias de regiones cercanas a nuestra. Tenemos el caso de Haití y tenemos el caso de Puerto Rico. En Haití el tema del terremoto y en Puerto Rico el huracán. El huracán. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque también Puerto Rico tiene exposición a A la falla de Milwaukee ahí. Entonces, Mayen, ¿qué tú le puedes decir a los que nos ven sobre el tema de la experiencia que tuvo Puerto Rico con el huracán María? Que fue una experiencia
muy interesante para los aseguradores y los clientes de las compañías y los ciudadanos que deben asegurarse. ¿Qué tú puedes decir nosotros de esa situación que pasó en Puerto Rico y cómo nosotros debemos? Realmente el mensaje debe ser lo siguiente. No existe ya un patrón que uno pueda decir, esto es lo que va a pasar. Pensar en un huracán categoría 5 que llegue y se parquee con una velocidad de traslación como fue el huracán María, eso no se había visto nunca. Y sencillamente se parqueó encima de la ciudad. Eso en los modelos no estaba realmente contemplado. No se veía una situación como esa. O sea, por lo menos en los años que yo llevo en esto, que son unos cuantos, pues definitivamente no lo había visto. Lo mismo pasó con el huracán de Haití. Afectó un radio muy pequeño, pero con una intensidad, porque el terremoto fue prácticamente debajo de la ciudad. No fue lejano. Sí, el epicentro. Sí, el epicentro fue debajo de la ciudad de Puerto Príncipe y el daño fue impresionante, además de que las construcciones fueran construcciones que nunca... ¿Qué tipo de suelo mayormente tiene Puerto Príncipe? Los suelos son básicamente, hay de todo, igual que aquí. Suelo rocoso en una parte. En una parte en ese sentido. El problema es que las construcciones eran lo que tiene Puerto Príncipe, más montaña en ese sentido. Puerto Rico afectó fuertemente. Ustedes saben que Puerto Rico tiene la ventaja de que el Federal Flood Program de Estados Unidos básicamente que se lleva toda la parte de inundación. O sea, las compañías dan inundación, pero a su vez el Federal Flood Program le da, el FEMA que se llama, le da la protección, o sea, le paga lo que tengan que indemnizar. Entonces, realmente pegó durísimo en Puerto Rico. Indudablemente que cuando uno mira las exposiciones, está hablando de alrededor de un 6%. Eso fue lo que se afectó. Sí. 6%. 6%. Los modelos... 6% de la isla completa. O sea, sí, eso quiere decir que del total de sumas aseguradas de la isla, hubo pérdidas equivalentes a un 6%. 6 y pico por ciento. 6 y pico por ciento Eso es por un de mismo deducible, evento. Después Después de de deducir de la Sí, aplicación. que el deducible en muchos casos era el 5%. O sea que básicamente fue una pérdida importante. Problemas muchos. Hubieron 3 compañías que no... A eso te iba a preguntar, si hubo compañías que no, tanto en Haití como en Puerto Rico, en esos eventos extremos, hubo compañías que salieron de mercado. Para darte una idea, nosotros comprábamos en Haití un 10% y la pérdida verificada fue casi un 17%. Cuando te dicen nosotros, es una compañía que tú estabas asesorando, que tú estabas muy cerca. Yo estoy involucrado, pues básicamente los socios... tuvieron que poner pusieron el dinero. No todo el mundo hace eso. Perdón. Lo mismo pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico cayeron, deja ver, cayeron 3 compañías. 3 compañías. Y básicamente fue los modelos decían una cosa y lo verificado fue otra. O sea que pasa. Acuérdate que el modelo se basa en supuestos, en una experiencia pasada. Supuesto, Cuando tú y simulan. Exactamente. Y está basado en la información que tú le das. Yo he visto aquí que se están solicitando muchas informaciones para hacer la superintendencia, unos análisis, lo cual me parece muy bien. Ahora mira, el problema principal en esto es la uniformidad de la información. Yo me voy a concentrar en la parte de property and casualty, o sea, decir, la parte de incendio, que nosotros decimos vulgarmente. Sencillo. Yo tengo en la parte de incendio, puedo tener exposiciones sin cláusula de infraseguro, que se convierta no en más que una primera pérdida. Puedo tener exposiciones con una primera pérdida, que puede ser X porcentaje. Tengo exposiciones para riesgo catastrófico con coaseguro pactado, que no es más que una primera pérdida. Y tengo exposiciones al 100%, se me debe quedar alguna otra. Porque nosotros somos muy creativos en seguro, básicamente.
Entonces, ¿Tú ves más creatividad en el mercado dominicano que en otros mercados? es que hay más libertad también. Ok. Más libertad, tú dices menos regulación. Menos regulación. Menos O regulación. menos supervisión. Menos supervisión. Sí. No debemos, ese no es. No, pero espérate, No, que es, pero- es interesante es porque importante lo que tú es estás interesante porque fíjate cómo tú acabas de decir que en un mercado muy regulado, ¿verdad? Y muy supervisado como Puerto Rico, Sí. hubo 3 compañías que se quedaron cortas de protección y que salieron del Sí. mercado. Y eso es un mercado regulado. Eso es un buen mensaje que tú estás diciendo. O sea, un mercado regulado. O sea, Mira lo que pasó. con mucha regulación y con muchas cosas. Exacto. Y nosotros realmente, yo creo que el mercado nuestro es un mercado conservador, comprando protecciones, pero pélenle el ojo realmente a la uniformidad de la información. Porque Eso no es lo es mismo usted calcular un PML de un 10% sobre un coaseguro pactado De un del 80 o de un 50, 50. porque se convierte en un 5 en vez de un 10. Así. ¿Tú entiendes? Es un ejemplo lo que digo a nivel general. No Sí. digo que ese sea el caso, pero básicamente no es lo mismo que usted tenga en una entidad crediticia, que usted le elimine la cláusula de infraseguro, la cartera va a estar, es una primera pérdida. Entonces usted tiene que tomar y modelar para fines de comprar realmente la exposición adecuada. O sea, en ese sentido. Yo creo que definitivamente el riesgo mayor nuestro sigue siendo terremoto. El terremoto. Terremoto es una capacidad impresionante. Aunque yo exhortaría a mis colegas que modelaran el huracán Iván, que pegó en las islas de Caimán, que lo modelaran con las exposiciones con Bávaro y agarrando la trayectoria del huracán George. Que lo modelaran y lo miraran a ver qué le da básicamente En pérdida máxima. pérdida Ahora. máxima en ese sentido. Así Pero que- yo creo que realmente nosotros tenemos un mercado sano, compañías con una alta capitalización a eso es nivel importante. general, eso ayuda. Y creo que la legislación ha ayudado a crear algunas reservas también libres de reservas patrimoniales. Exacto. Y básicamente para ser utilizada en el momento de necesidad. En un momento dado. De hecho sí se ha utilizado. Ya Han habido casos que se han ido. con Fiona, algunas compañías utilizaron. Ahora, fíjate eso, que tú usas una reserva patrimonial con un huracán categoría 1. No, pero exacto. Yo siempre. Porque obviamente, como esos huracanes no tienen un nivel de afectación en las capas superiores, casi todo se queda en la retención de la Tú aseguradora. sabes que En el Mayén, primer tramo. cuando en Mayén primer dijo tramo. que se afectó un 6% de los cúmulos en Puerto Rico, George fue un Después de 4,5%. deducible. Fue 5.2, George. George fue 5%. 5.2. O sea, que fue un huracán categoría 3 que se convirtió en 2 en un momento dado. Sí. Ahora, entonces, trayendo lo que dice Mayen a la iniciativa que está teniendo la superintendencia, que yo la saludo, porque yo inclusive en este mismo programa, Sí, yo sí, dije, sí. óyeme, la superintendencia tiene un enfoque en el tema del cumplimiento de la ley de lavado de activos, etcétera, 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 pero el riesgo catastrófico ya visto como país de todo el sector asegurador, la superintendencia debería echarle el ojo a eso. Y entonces se saluda a la iniciativa que ellos Voy están a iniciando. agregar algo más. Hablé ahorita de la exposición de daños directos. Viene la parte de pérdida De consecuencial. pérdida de beneficio. No es, las coberturas son diferentes, formato inglés, formato por día, formato Sí. americano, básicamente, al 80, etcétera. Realmente hay que estar muy claro en la forma como usted asegura. Si esa suma asegurada representa los 12 meses de valores de exposición, Exacto. que es normalmente la cobertura que se da de 12 meses, o si realmente representa los meses que usted compra. Entonces no es lo mismo usted comprar 12 meses, No. 6 meses, que es que ya usted Está comprando la pérdida, el PML, la pérdida máxima que máxima. usted espera básicamente en ese negocio. Entonces, por eso hablo de la uniformidad nueva Sí. vez de las informaciones. No es lo mismo cuando usted tiene coberturas exógenas, como son la off-premise power supply, Sí. cuando tiene coberturas contingentes, cuando tiene una serie de coberturas que se van agregando dentro de todo este aspecto. Sí.
Eso, mira, eso de interrupción de negocio, eso aquí las compañías están totalmente, o sea, hay unas que son bien, vamos a decir, técnicas y llevan pero hay otras que te ponen la suma asegurada que tú le pides sin entrar en muchos El detalles. problema es, mientras tú estés consciente, No, exacto, no que tú hay tienes que estar problema. claro. El problema es cuando tú básicamente lo haces sin saber a lo que te estás metiendo. Exacto. Sí, es una de las coberturas que más prolonga en el tiempo la liquidación de los pagos. No, y Inclusive, distorsiona y distorsiona, el entonces, Eso es PML. natural porque básicamente la pérdida se va a verificar a lo largo del periodo de indemnización. y que a veces afectan periodos siguientes porque las reservas que muchas veces hace la compañía de seguro a veces no son suficientes. No, pero siempre es así. Entonces, Siempre es así. realmente... No, cuando- porque si tú tienes una pérdida en el mes de octubre, noviembre, tú no vas a poder haber liquidado a la fecha de cierre, el 31 de diciembre. Siempre va a haber un paquete de cosas que se van a quedar para el año siguiente. Ahora, Y tú la debes tener reservada. Sí. Lo que pasa es que las reservas muchas veces no necesariamente Eh, reflejan la realidad. hemos hablado de propiedades, pero hemos hablado de un ramo que es el que más unidades tiene en este país. Vehículos de motor. Sí. Vehículos Bueno, de motor. Realmente, ese es una gran, es bueno que tú lo hayas mencionado. Es un área interesante. Te voy a agregar naves marítimas y aéreas. Sí. Te podemos agregar la parte de vida. ¿Por qué? Porque cada vez más nosotros vivimos en grandes rascacielos. Aquí hay torres que son impresionantes. Tenemos una acumulación de automóviles abajo. Los parqueos. Que en un momento dado, con cualquier taponamiento, va a haber y ya lo ha habido. Han habido inundaciones. Sí. Luego podemos tener situaciones donde haya una catástrofe realmente que afecte básicamente al conjunto de vidas que están ahí. En el caso de automóviles, realmente las pérdidas verificadas en el pasado, acuérdense que acá hasta hace relativamente poco, estoy hablando 10 años, es que la cobertura comprensiva pues se da prácticamente automática. A todo el mundo. Antes había que comprarla, que era la cobertura de los riesgos de terremoto, inundación, motín huelga, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Pero normalmente cuando tú sales a comprar exposiciones, asumes una parte de la cartera, acuérdate que el daño físico en el automóvil lo que hay. Sí. Y hay muchas de esos automóviles, la pérdida es mucho más baja porque realmente no, la afectación es mucho menor. Sí, de hecho, Y las pérdidas totales son menos todavía. no, y también hay un elemento que agrava esto, y es el tema de que hoy en día los vehículos tienen mucha tecnología. Y al tener tanta tecnología, tú puedes considerar una pérdida total porque la parte tecnológica o la computadora, si un vehículo eléctrico, lo que sea, se daña el vehículo en términos físicos, está intacto. Nosotros acabamos de tener en un vehículo híbrido con 40 y pico días de uso, cruzando un riachuelo, ahí básicamente se dañó el vehículo. Pérdida total. Pérdida total. Pérdida total. Sí. Sí. Y eso pasa, o sea, No por sé eso. qué habrá hecho la compañía, si le buscó la batería nueva o algo por el estilo, pero definitivamente hubo que liquidarlo. Todos son elementos que Esos carros prácticamente son un banco de batería. Sí, un banco de de batería piso. abajo con todo. están en el piso, así es. Los Pero- híbridos no, los híbridos son una Los combinación. híbridos tienen la combinación. Los híbridos tienen la combinación. Mayen, hemos hablado del reaseguro, hemos hablado de que por qué las necesidades de nosotros contratar el reaseguro catastrófico. Tenemos buenos reaseguradores, Mayen. Yo diría que sí, Villamán, yo creo que realmente... Y es importante tu pregunta porque eso es algo que no trasciende al consumidor final. El consumidor final, obviamente, quizás en algunos estamentos, algunos riesgos muy grandes, pues el comprador se involucra en quién es que está reasegurando la compañía, etcétera. Pero en general eso es algo que pasa
Sí. Eso, Yo diría que sí, yo diría que sí. Las compañías que yo conozco son las principales. Y yo te diría que la calidad de reaseguro es inmejorable. Sí. Reaseguro de A número 1. No, y de hecho, la superintendencia en su momento elaboró una resolución donde se exigía ciertos requisitos mínimos para poder operar con un reasegurador X. Lo más importante son, hay ciertos ramos donde la parte de reaseguro reviste todavía más importancia, que son los reaseguros donde básicamente hay la posibilidad de un TEL. Ahora mismo acaba de haber un caso que tuvo por más de 20 años básicamente en el... y hubo una definición en un la incendio Suprema que estaba un incendio un que incendio que se estaba discutiendo en tribunales. Entonces lo más importante es que realmente los reaseguradores estén ahí para cuando uno va a cobrar, porque Sí. si no... No, es un caso interesante. Es un caso que, digo, son casos igual, no son muy, no se dan mucho, pero es un caso que duró 20 años en tribunales. Sí. Y hay reaseguradores que estaban hace 20 años que todavía están, pero hay reaseguradores que posiblemente no. Sí, de hecho es así. Es así. Es decir, esa es la importancia de la calidad del del reaseguro. reaseguro. Un caso ahí de responsabilidad civil que duró 24 años. Wow, 24 años. Sí, dando vueltas. Bueno, hay un caso aquí en el país que fue de un almacén que, según la compañía de seguro, el asegurador le pegó fuego. Ah, bueno, ese es un caso que duró mucho tiempo. Todavía está en tribunales. Todavía está en tribunales ese caso. Todavía. ¿Cómo va a ser? Su caso se debe haber. Ok, Mayen, tú que has tenido una trayectoria tan dilatada en el sector asegurador y que has visto muchos actores entrar y salir, ¿cómo tú ves las nuevas generaciones de profesionales del seguro que están ocupando hoy en día las posiciones donde se toman decisiones? Sí. Indudablemente que el mundo de mi época es muy diferente al de ahora. Cuando yo estudié no existía la computadora. Apenas habían unas calculadoritas, que era lo que uno usaba en aquel entonces. El mundo ha evolucionado de una manera impresionante. Asimismo ha evolucionado la educación. Algunos la han aprovechado, otros no, básicamente. Como pasa todo en la vida. Hay unos que son. Pero definitivamente el Internet ha hecho que realmente todo está ahí. Tú quieres saber algo y básicamente tú lo puedes consultar. El ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial, está llevando a uno a un nivel todavía mucho más allá en ese sentido. Ni quiero pensar lo que va a hacer eso para los nietos de uno cuando tengan 20 años en ese sentido. Lo que sí definitivamente, y debo decirlo, y exhortar a todos, hay una juventud fabulosa. Yo veo a estos muchachos sentados en un restaurante muy bueno, tomándose sus cordiales, sus cosas. Lo quiero exhortar a que vayan más a leer pólizas. La póliza, después que usted la lee, 90% es igual. Sí, así. Son 4 o 5 cosas las cosas principales. Puntuales. Todo en la vida es más en el negocio de seguro. Por eso es tan bonito el negocio de seguro. Es pura lógica. La lógica es lo que te hace pensar. O sea, pensar, y yo creo que en todos los negocios en la vida, la lógica es lo que hace que uno tenga que pensar y mirar realmente cómo es. Y entender el negocio en sí, de cómo opera y cómo va. No basta con que yo tenga 2 fábricas, dice, son iguales, nunca son iguales. No. Cada una tiene exposiciones específicas. Y en eso es donde básicamente nosotros como aseguradores tenemos que... Yo tuve una experiencia con una situación médica, donde el médico me decía, los exámenes dicen esto, pero tu físico dice otra cosa. Ven, vamos a subir estos 2 pisos. Bajamos en el ascensor, subí 2 pisos. Cuando yo subí, me dice, tú no tienes nada. Digo, ¿y por qué? Porque tú no hubieras podido aguantar subir estos 2 pisos. Digo, yo lo aguanté, pero las piernas no me daban. Sí, pero él estaba evaluando, me imagino que tu capacidad. Entonces,
yo lo único que exhorto a todos estos muchachos jóvenes, hay más muchachos concentrados en el negocio de intermediación que las mismas compañías de seguro. Realmente creo que es muy bonito, porque ahí es donde debe venir el primer asesoramiento al cliente. O sea, pero hay que sentarse, estudiar más, mirar, buscarle la vuelta a las cosas y tratar de entender cada detalle de lo que uno hace y por qué básicamente lo va a hacer de esa manera y las coberturas que hay. Nosotros tuvimos ahora recientemente una situación con un centro nocturno Sí, que se cayó el techo básicamente. sí, sí. Cuando uno lo mira y lo mira y lo mira, dice, ¿cuántas veces tú hubieses pensado en algo por el estilo? Muy difícil. Difícil. Yo vi en estos días que estaban presentando de una entidad, no soy político, pero una entidad del monorriel, una cosa Ajá, así, ¿no? ajá. el tranvía y Sí, sí, el metro. que la estructura, no sé, esas son cosas que tú no esperas, Sí. no la esperas, pero son cosas que realmente pasan en ese sentido. Entonces, yo creo que es a uno cada vez buscar la excelencia vía tu conocimiento, tu capacidad y tu experiencia. Nunca te confíes. Yo le digo a mis hijos siempre, lo que pasó ayer, en un 90% de las veces, no se va No a se va a presentar repetir. mañana. ¿Por qué fracasan la mayoría de los negocios? Porque tú crees que lo que hiciste ayer Te va a poder servir para ser- el futuro. Eso no es así. Hay dinámica, la competencia, el mercado cambia. O sea, esto de la inteligencia artificial está haciendo que sea totalmente diferente. Eso, todo. una pregunta. Si tú hoy en día estuvieras sentado en una compañía de seguro, ¿cuál sería tu enfoque? O sea, ¿qué tú tratarías de hacer diferente? Tú estás viendo lo que hacen las aseguradoras aquí, tú participas. Ahora, si tú estuvieras en una compañía de seguro, ¿cómo tú enfocarías el tema? Si tú me preguntaras que yo, primero debo aclarar, nunca voy a estar al frente de una compañía. Sí, no, pero esto no era un gancho ni nada, era Es un supuesto. es un supuesto, es ver qué hiciera José Mayén en una compañía de seguro distinto. Si tú me preguntaras mi visión, viendo hacia atrás, seguros masivos donde la exposición es relativamente uniforme en cuanto a valores. Exacto, Léase seguro homogéneo. automóviles, léase seguro de vida industrial, ese tipo de cosas. ¿A dónde tú crees que va la intermediación, Mayén? En el sector seguro. Buena pregunta. Con todo este tema. Veo curioso, veo muchas empresas nuevas, hay muchos jugadores nuevos, pero definitivamente veo mucha concentración todavía en un grupo de empresas. Entonces necesariamente pienso que los jugadores de abajo tienen que reinventarse realmente para poder ir hacia adelante en ese sentido. Hay que trabajar muy duro, hay que básicamente ver las cosas en una manera, hacerlas diferentes, buscar nichos donde tú, bueno, nosotros tuvimos un caso de un phishing básicamente, que sí. si no hubiera sido por el trabajo que tú hiciste, no hubiésemos podido recuperar un centavo. Un centavo, sí, se hizo un... Que tuviste la visión en ese Sí. sentido. Por eso, digo, Y perdón, por yo no eso sé, yo Villa, si tú ibas a siempre hacerle una digo- pregunta. Pues yo tengo una pregunta para Mayén que viene en línea de eso que pasó ahí en Sí, el yo caso. quisiera abordar dos temas que Pero están mira, vamos a terminar con Juan. Me gusta. No, yo lo que te iba a decir es precisamente, eso fue la póliza de fidelidad 3D, específicamente. O sea, para no irnos muy sencillo a la póliza de fidelidad, ¿tú crees que hay productos en el mercado que las aseguradoras tienen una deuda realmente de reformularlo? Porque lo que están vendiendo hoy en día es lo mismo que se ofrecía hace
50, 60 años no han tenido ningún cambio. Y las cosas han cambiado mucho. Un ejemplo es la póliza de Sí. dinero y valores y Yo fidelidad creo 3D. que hay que actualizarse. La póliza de dinero y valores, la 3D básicamente, ya hay muchas coberturas nuevas. Están incluyendo hasta extorsión, están incluyendo errores y omisiones, riesgos Sí. profesionales, 50 cosas que realmente Exacto. son algo importante en ese sentido. Luego, En la parte bancaria se ve mucha te actualización. hablan, por ejemplo, en la parte, yo hablo de la parte comercial, porque en la parte bancaria hay una actualización casi inmediata. Eso es lo que te digo, que Sí. por eso, porque eso fue lo que se hizo. Sí. Nosotros tomamos una póliza bancaria y lo que vimos que se podía adaptar a Sí. una póliza comercial, la adaptamos y pudimos cobrar una reclamación que no se hubiera podido cobrar de otra manera. Importante porque Sí. había un corredor profesional en el medio. No, pero eso uno Un salirse, corredor que pensó. Que pensó- salirse como del día a día y de lo bueno, Y ¿qué fue yo una puedo pérdida- hacer? Fue una pérdida pendeja. Fue una pérdida pendeja. Pero que vale igual. Sí, vale Una igual. pérdida Mira, Que vale igual en ese sentido. Yo creo que es importante uno estar continuamente pensando en qué puede pasar en ese sentido. Tú coges, por ejemplo, aquel casito del camión, el asalto al camión de la empresa de transporte, Sí, que nunca tú piensas que tiene una exposición X sí. Una posición desconocida. desconocida. Y porque Pero hay no muchos te habías transportistas que no protegido. se sabe No te habías protegido contractualmente contra ese evento. contra esa eventualidad. pues yo quería poner dos temas. Uno es el tema de que decía Mayen, de la preparación de los ejecutivos, Capacidad académica. de los jugadores de la actividad aseguradora, que va desde los suscriptores hasta los propios intermediarios. El proyecto de ley que ya se está consultando, esto es público, se está consultando entre todos los sectores, establece un tema que tiene que ver con la educación. Y la cultura, y la promoción de la cultura del seguro. Exactamente, o sea que por ahí vamos. Y el otro tema que bien preguntó Juan sobre el tema del destino de los corredores de seguro hoy. La propia ley, el proyecto está estableciendo canales alternativos. ¿Por qué? Porque hoy en día la evolución de la economía realmente ha hecho que los aseguradores tienen que reinventarse. Entonces yo decía, por ejemplo, en el caso de automóvil, que hoy en día un motorista no vaya a una compañía a comprar un seguro. Tú tienes que ir donde el motorista. Entonces eso no es un negocio para los corredores grandes. O ir a donde el motorista va. O ir a donde el motorista va. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tienen los aseguradores que reinventarse y buscar ciertos canales de distribución no tradicionales, pero que estén regulados. Porque el tema es que hoy en día hay canales, otros canales que no son la intermediación clásica, pero no está regulado. Entonces, eso hay que regularlo. No, yo creo que lo más importante también, en mi opinión, es que los intermediarios sean realmente intermediarios. Exacto. El problema muchas veces cuando los márgenes son tan atractivos que tú con 3 pesos básicamente puedes vivir de esa profesión sin necesidad de tener que invertir En conocimiento desarrollarte. Sí, y en desarrollarte en ese sentido. bueno, dicen los corredores Yo que creo que hay cobra póliza, Sí. cobra PIB, Sí. cobra comisión y que corredor. el negocio tradicionalmente se ha hecho a base de amiguismo, Es que es un negocio. no a base sí. de la parte profesional, realmente, que es lo que yo, Es duro. en ese sentido. Sí, no, es así, es así. Pero ¿no? es parte. Es Señores, parte. uno ve el ranking de los corredores que ustedes tienen acceso. El ranking de los corredores. Tuve un corredor que estaba en el lugar número 60. En un año o dos sube al lugar número 8. Sí. ¿Por qué? Esas son cuentas del gobierno. Mira más bien cómo se pone. Vaya, se queda. Pero sí hay una... Venga, vamos, pero tenemos que aprovechar esta entrevista que hay que aprovecharla. este cerebro aquí. Mayen, dime una cosa. La superintendencia lanza una resolución de seguro obligatorio, los límites mínimos del seguro de responsabilidad civil obligatorio de vehículos de motor. Se retira para consulta pública. ¿Qué tú opinas
de las ventajas o las desventajas que puede tener que la superintendencia solo se enfocara en decir, mira, estos son los límites mínimos que se deben vender para esta exposición y no entrar en fijar precio por una resolución y dejarlo a la libre competencia el tema de los precios. A ver qué tú. El mundo ha cambiado, el mundo es diferente. Lo que yo debería, si yo fuera el órgano regulador, es exigir unos límites mínimos. Por ejemplo, a nosotros en todos los contratos de representación nos exigen unos límites mínimos. El precio del seguro es oferta y demanda. Oferta y demanda. De hecho, hasta incluso ese aspecto contraviene los acuerdos del DERECAFTA, que básicamente la parte de lo que es regulaciones de precios, etcétera, está sumamente limitada en ese sentido. Entonces es interesante. Interesante, esa parte no la había. No, es que eso se está discutiendo. Y este es un mercado no, la propia libre, totalmente libre, donde cada uno de los jugadores pone sus tarifas, etcétera. Sí, es verdad. Sentido. Lo que sí el asegurador debe cuidar de que esa tarifa sea suficiente. Siempre cuando tú analizas algo y preguntas, siempre cuando tú te lanzas, siempre va a ser suficiente, Villa, hasta que te das cuenta que es insuficiente. Te vas a dar cuenta a los 2 o 3 años. Sí, cuando Tú agarras, por ejemplo, el negocio de incapacidad. De discapacidad y sobrevivencia de las pensiones. El desarrollo básicamente que está teniendo eso. Te va diciendo que... No, ya se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. ¿Tú crees? Sí, se acabó la fiesta. Sí. La pregunta está es... dejando pérdida. ¿Cómo que está dejando realmente, pérdida, Villa? Sí, los números dicen. No, mira, está dejando pérdida. Está dejando pérdida. Yo no debo... Pero 15 años después. Claro. 15 años después empezó a dejar pérdida. No, porque Precisamente. No, es que se va acumulando. Hay que guardar para mayo. Sí, se va acumulando. Claro. Ahora, ¿eso qué impacto puede tener que un seguro como ese? Yo opino, es una opinión personal, que ese seguro, por vía de la seguridad social, permitía mucho margen de acción a las aseguradoras en otros ramos. Sí. Digamos que subsidiaban quienes tenían acceso a ese seguro, obviamente, subsidiaban parte de sus resultados deficitarios de riesgo general, ¿verdad? Con esos resultados. Ahora, si ese seguro empezara a dejar pérdida, Mayén, ¿qué tú crees que va a pasar con esas compañías que tienen que... Lo que pasa es que esto es como el seguro de vida de determinados planes, donde tú tienes que reservar adecuadamente. Que en un vida entera, básicamente, tú sabes que hay la certeza, básicamente, de la muerte de la persona. Exacto. Entonces, tú tienes que crear reservas. ¿Cómo tú las creas? Básicamente, analizando las exposiciones, básicamente, por cada año donde básicamente se está verificando la mortalidad. Lo mismo ha pasado con el negocio de discapacidad de supervivencia. Necesariamente habría que haber creado las reservas que yo asumo que se crearon, asumo. Sí. ¿Tú entiendes? En ese sentido, porque nosotros estamos hablando como si no existiera reserva. No, exacto, tiene que crearse la reserva. Lo que estamos verificando ahora son negocios suscritos hace años. Porque no solamente debe crearse una reserva matemática, exacto, que no es únicamente la reserva de cuando te notifican que el afiliado falleció. Hay una reserva que tú tienes que crear, aparte de la reserva para los siniestros, sí. Las rentas que están pendientes, claro. Tú tienes que crear las reservas de las primas. Sí. Ahora, el tema de discapacidad de sobrevivencia le acaban de dar el palo del año. Con la ampliación. El Tribunal Constitucional declaró que las pensiones por discapacidad y sobre discapacidad son vitalicias. Que en el contrato póliza que firmó las aseguradoras con las AFP, el Consejo estableció que era hasta 65 años. O sea, que uno podía estar asegurado hasta 65 años. Hasta 65 años la renta tú ibas a recibir en caso de discapacidad. En caso de muerte o discapacidad. El tribunal determinó que tú tienes que seguir asegurado de por vida, aunque no estés cotizando. Aunque no estés cotizando. Entonces, es un tema que eso va a poner en riesgo a las aseguradoras si no se le busca una vuelta. Que están trabajando en eso, las IPENS, las aseguradoras, las AFP. El problema es, todo eso tú le puedes buscar la vuelta cuando tú lo tomas en consideración en el precio. Sí.
Pero básicamente, si es de sorpresa, tú no lo has considerado en el precio, pues está en promoción. Está fuñido. Así es. Está bien. Pues, señores, de verdad esto ha sido un manjar de cosas, de conocimientos. Nosotros, desde que iniciamos este proyecto de Vamos a lo Seguro, nuestra lista, el primero que estaba ahí era José Manuel Mayén Santos. Sí. Gracias por esa distinción de parte de ustedes. Gracias por el cariño genuino, sincero que ustedes me profesan. Ya Juan y yo somos libranos. Sé Sí. que dentro cumplimos años. Un par de semanas. En Estamos un par de cumpliendo semanas años. ya estamos Así es. y estamos pegaditos. Tan pegadita. Y la verdad es que yo disfruto, ha sido mi gran pasión el negocio de seguro. Poder sentarme y mirar y echar páginas para la izquierda en todos los sentidos. Me pegaste eso, mi. Gracias. No, es que Y a Juanito es un devorador incansable. no, es que eso yo estoy de acuerdo. O sea, el negocio de seguro te obliga a estudiar. A estudiar, así es. Así es. Bueno, pues señores, tenía que decirlo antes, pero suscríbanse, denle a la campanita para que en lo sucesivo puedan seguir viendo este podcast. Vámonos seguro.